Las semillas de Persia en el Génesis en los albores de la historia humana, cuando la tierra aún resonaba con las ondas de la creación, un nuevo mundo emergió de las aguas del juicio divino. El diluvio arrasó con una humanidad corrupta, dejando a Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, como los únicos supervivientes de un pasado sumergido. Pisaron una tierra purificada, con la tarea de repoblar un planeta ahora lleno de promesas y misterio. Entre sus descendientes, como se relata en Génesis 10, la tabla de las naciones, 2 nombres sobresalen como estrellas tenues en un cielo crepuscular: Madai y Elam, los progenitores de un futuro imperio que moldearía la narrativa bíblica durante milenios. Persia, el antiguo corazón del actual Irán. Madai, hijo de Jafet, fue el padre de los medos, un pueblo aguerrido destinado a forjarse la vida en las montañas del norte de lo que hoy es Irán. Estas tribus se forjaron en la crudeza de su tierra, picos escarpados y valles azotados por el viento que fomentaban la resiliencia y la unidad tribal. Los medos aún no eran una nación, pero eran un pueblo de espíritu independiente. Sus clanes se extendían por las tierras altas del norte, construyendo aldeas de piedra y madera, perfeccionando sus habilidades como arqueros y jinetes. Eran el corazón de lo que se convertiría en el alma septentrional de Persia, una región donde la supervivencia requería fuerza y astucia. Al sur, en las fértiles llanuras cercanas al Golfo Pérsico, echó raíces otro linaje. Elam, hijo de Sem, dio origen a los elamitas, un pueblo que prosperó en una tierra de contrastes, exuberantes valles fluviales enclavados entre áridos desiertos. Los elamitas eran agricultores y artesanos, y sus asentamientos florecieron a pintomecientos en lo largo de las rutas comerciales donde las caravanas transportaban susurros de mundos lejanos. A diferencia de los medos del norte, los elamitas construyeron una civilización temprana, con ciudades adornadas con zigurats y mercados rebosantes, tivida. Sin embargo, los 2 pueblos, aunque separados por la geografía y el temperamento, compartían un destino entretejido en el tapiz divino, un propósito que no se revelaría por completo hasta siglos después. El primer atisbo del papel de Elam en la historia bíblica se encuentra en Génesis 14, un capítulo que se desarrolla como una saga de guerra y fe. 4 reyes orientales, liderados por Kedorlaomer, rey de Elam, formaron una formidable alianza para conquistar las tierras de 1909. Canaán. Sus ejércitos avanzaron, saqueando ciudades, esclavizando gente y capturando a Lot, sobrino de un hombre llamado Abraham, un errante llamado por Dios. Los elamitas, ya una potencia regional, estaban al frente de esta coalición, con sus estandartes ondeando al viento del desierto. Pero Abraham, armado con tan solo 318 sirvientes entrenados, desafió las probabilidades. Al amparo de la noche, persiguió a los invasores, golpeó con precisión y destrozó sus filas, rescatando a Lot y recuperando el botín. Esta victoria fue más que un triunfo militar. Fue una declaración divina de que ningún poder terrenal, ni siquiera el de Elam, podría prevalecer contra los elegidos de Dios. La derrota no borró a Elam de la historia, ni acalló los temores en sus bastiones del norte. Al contrario, ambos pueblos crecieron silenciosamente, sus tribus multiplicándose por las antiguas tierras del este de Mesopotamia. Los elamitas reconstruyeron su fuerza en el sur, sus ciudades prosperaron gracias a la agricultura y el comercio. Los medos, fortalecidos por su terreno montañoso, se volvieron más independientes, sus clanes uniéndose bajo jefes que soñaban con una gloria mayor. Juntos, aunque inconscientes de su destino común, eran como semillas enterradas en tierra fértil, esperando el momento en que la providencia divina los llamara a brotar en algo más grande, un imperio que abarcaría continentes. Con el paso de los siglos, el mundo a su alrededor se conmovió con el auge y la caída de reinos. Las grandes potencias de Mesopotamia,
Asiria, Akkad, Sumeria. Surgieron y cayeron, sus monumentos derrumbándose bajo el peso del tiempo. Pero en las tierras de Madai y Elam, una fuerza silenciosa se estaba consolidando. Los clanes se convirtieron en tribus, las tribus en reinos, y los reinos comenzaron a soñar con imperios. Los medos y los elamitas, aunque distintos, compartían el mismo terreno accidentado, con sus destinos entrelazados por la geografía y la intención divina. Eran paganos, adoraban a dioses de piedra y cielo, pero el Dios de Abraham no los había ignorado. A través de las voces de los profetas que aún estaban por venir, él revelaría que este pueblo no eran meras notas al pie de la historia, sino instrumentos de su plan soberano. Este plan se desarrollaría mediante profecía, conquista y redención, con Persia emergiendo como el centro del drama divino. Las semillas plantadas en Génesis no fueron aleatorias, fueron deliberadas, elegidas por un Dios que ve el fin desde el principio. Madai y Elam, los medos y los elamitas, fueron la materia prima de una nación que un día liberaría al pueblo de Dios, desafiaría imperios y se situaría en la encrucijada de la historia. Pero antes de su ascenso, antes de la gloria de los reyes y el choque de ejércitos, eran simplemente tribus, dispersas por una tierra que latía con potencial, esperando el momento en que su historia se cruzara con los propósitos eternos de Dios. Al ponerse el sol sobre las llanuras de Elam y las cumbres de Media, el mundo desconocía el imperio que un día surgiría de esas tierras. Los descendientes de Noé, dispersos por la tierra, forjaban nuevas vidas, nuevas naciones, nuevos sueños. Pero en el corazón de lo que se convertiría en Irán, algo más grande se gestaba. Una nación que soportaría el peso de la profecía, un pueblo destinado a forjar el curso de la historia de la salvación. El escenario estaba preparado, las semillas sembradas, y el Dios que había salvado a Noé ya susurraba el nombre de Persia a los vientos del tiempo, preparando al mundo para lo que estaba por venir. Susurros de profecía. Las tierras de Madai y Elam, salpicadas de tribus que soñaban con la grandeza, vibraron de vida durante siglos. Los medos afilaban sus lanzas en las montañas del norte, mientras que los elamitas cultivaban las fértiles llanuras a lo largo del Golfo Pérsico. Invisible para sus ojos paganos, un plan divino estaba en marcha, un plan que elevaría a sus descendientes a un imperio grabado en la historia sagrada. Mientras el mundo se agitaba con reinos efímeros, Dios habló a través de profetas, tejiendo el futuro de Persia en palabras de juicio y gracia. Isaías y Jeremías, voces de autoridad divina, proclamaron el papel de Persia no como una simple nación, sino como un instrumento de la voluntad de Dios. Isaías, con una mirada trascendental, vio una tormenta que se avecinaba sobre Babilonia, el imperio que un día aplastaría Jerusalén y quemaría su templo. Sin embargo, Dios declaró a través de él que la arrogancia de Babilonia no quedaría impune. «Incitaré a los medos contra ellos», escribió Isaías con palabras afiladas, como una navaja, Isaías 13:17. Los medos, esos rudos norteños, junto con los elamitas, se convertirían en el instrumento de Dios para destruir el orgullo de Babilonia. Pero la visión de Isaías se extendió más allá, hasta una promesa casi impensable. Un rey, aún no nacido, surgiría de Persia, designado por Dios mismo. Ciro, su ungido, Isaías 45:1. Este gobernante pagano, más de un siglo antes de su nacimiento, fue elegido para liderar a Israel desde el exilio y reconstruir el templo, una tarea que ninguna otra nación se atrevería a emprender. La profecía fue asombrosa por su exactitud. Dios llamó a Ciro por su nombre, prometiendo abrir puertas y allanar montañas ante él. Persia, todavía un mosaico de tribus, se estaba forjando en la forja de Dios para un propósito mayor del que sus líderes podrían haber imaginado.
Las ciudades de los elamitas y las fortalezas de los medos no fueron aleatorias. Eran el crisol donde se formaría un imperio que cumpliría la palabra de Dios con una precisión aterradora. Jeremías, otro profeta, dirigió su mirada hacia Elam. En una visión a la vez feroz y tierna, predijo el juicio. Quebraré el arco de Elam, el más poderoso de sus ejércitos. Jeremías 49:35. La fuerza de Elam flaquearía y sus ejércitos se dispersarían. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios susurró esperanza. En los últimos días restauraré la cautividad de Elam. Jeremías 49:39. Esta doble profecía, juicio y redención, describió a Persia como una nación paradójica, destinada a blandir tanto la espada de la ira de Dios como la rama de olivo de la restauración. Al resonar estas palabras, las tribus de Madai y Elam se fortalecieron, y sus destinos convergieron. El Dios que había designado a Ciro ya estaba guiando sus pasos, preparando un escenario en el que Persia se alzaría, no solo como conquistadora, sino como protagonista de un drama divino que resonaría a través de los siglos. Visiones a la sombra de los imperios. Mientras los susurros de Isaías y Jeremías se cernían sobre las tierras de Madai y Elam, las tribus de Persia se fortalecían y sus destinos convergían en un imperio aún no nacido. El mundo giraba en ciclos de conquista, con Babilonia alzándose como un coloso, con sus torres doradas brillando bajo un sol implacable. En este crisol de poder emergió Daniel, un joven hebreo arrancado de Jerusalén y esclavizado en las opulentas cortes de Babilonia. Sin embargo, Dios eligió a este cautivo para desentrañar el papel de Persia en una saga divina, otorgándole visiones que traspasaron el velo del tiempo y revelaron el surgimiento de un imperio destinado a transformar la historia. Daniel sobresalió en el esplendor corrupto de Babilonia con su fe inquebrantable. Dios recompensó su fidelidad con sueños y visiones, no solo de su propia época, sino también de los imperios venideros. Una noche, el rey Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, tuvo un sueño atormentado. Una estatua imponente hecha de oro, plata, bronce y hierro. Nadie pudo descifrarla hasta que Daniel, guiado por el cielo, describió la visión. Una cabeza de oro para Babilonia, seguida de un cofre y brazos de plata, un reino inferior pero poderoso. Daniel 2:32. Estos brazos de plata simbolizaban a Pintos en los medos y los persas, dos pueblos entrelazados, con el brazo persa destinado a alzarse con más fuerza, eclipsando a su contraparte meda. Años después, Daniel tuvo otra visión. De las aguas caóticas emergieron 4 bestias. La segunda, un oso monstruoso, erguido sobre un costado, con 3 costillas en sus fauces. Daniel 7:5. Una voz atronó: «Levántate, devora mucha carne». Este oso era Persia. Su postura torcida marcaba el dominio persa sobre Media, las pilamecentas costillas que sus conquistas, Lidia, Babilonia, Egipto, devoraron en una expansión implacable. Estas visiones, vívidas como un rayo, predijeron el ascenso de Persia con una precisión escalofriante. El clímax llegó en la hora final de Babilonia. El rey Belsasar, heredero de Nabucodonosor, profanó los vasos sagrados del templo en un festín de borracheras, burlándose del Dios de Israel. De repente, una mano espectral garabateó palabras enigmáticas en la pared del palacio. Mene, Mene, Tekel, Upharsin, Daniel 5:25. Temblando, Belsasar llamó a Daniel, quien declaró: «Tu reino está dividido y dado a los medos y a los persas». Esa noche, mientras continuaba la fiesta, Ciro, el joven rey de Persia, desvió el Éufrates, llevando a su ejército a través de las puertas desprotegidas de Babilonia. Belsasar cayó, y Babilonia cayó, tal como Dios había predicho. Ciro,
El rey designado por Isaías ahora estaba a la vanguardia de Persia, uniendo a los medos y a los elamitas en un imperio tan vasto como el horizonte. Las visiones de Daniel predijeron no solo el ascenso de Persia, sino también su propósito: derrocar a Babilonia y allanar el camino para la redención de Israel. Mientras las estrellas giraban sobre el nuevo dominio de Persia, el Dios que hablaba, a través de los profetas, preparó el escenario para un acto mayor, un acto en el que Persia brillaría como un faro de la gracia divina. Una luz en el exilio, la caída de Babilonia, resonó en todo el mundo antiguo. Sus murallas doradas ahora estaban en silencio bajo el dominio de Persia. Ciro, el rey predicho por los profetas, lideró un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, uniendo a medos y elamitas en una fuerza sin igual. Sin embargo, en este momento de triunfo, el papel de Persia trascendió la conquista. Guiada por la mano invisible de Dios, se convirtió en un faro de redención para un pueblo desgarrado por el exilio Israel. Las tribus de Madai y Elam, antes dispersas, ahora cumplían un propósito divino. Su imperio era escenario de milagros de gracia. Durante 70 años, los judíos habían llorado junto a los ríos de Babilonia, con su templo en ruinas y su patria en el recuerdo. Entonces, en un decreto que sacudió la historia, Ciro proclamó su libertad. Esdras 1:1. No solo permitió su regreso a Jerusalén, sino que también financió la reconstrucción del templo, enviando líderes como Zorobabel, descendiente de David, y Josué, el sumo sacerdote, para restaurar lo perdido. Este acto, predicho por Isaías siglos antes, marcó a Persia como única entre las naciones, no como destructora de Israel, sino como su restauradora, un vehículo de la misericordia de Dios en un mundo de imperios. El papel de Persia como redentora no terminó con Ciro. Bajo el reinado de Asuero, en la opulenta capital de Susa, en lo profundo del corazón de Elam, ocurrió otro milagro. Una joven huérfana judía, Hadasa, conocida como Ester, surgió de la oscuridad para convertirse en reina. Su primo Mardoqueo, un humilde exiliado, descubrió un complot contra el rey y se ganó el favor del rey. Pero la oscuridad se cernía sobre él. Amán, un noble amalecita, impulsado por el orgullo y el odio, convenció a Asuero de decretar la aniquilación de todos los judíos. Ester 3:13. El vasto e inquebrantable imperio parecía estar a punto de aplastar al pueblo de Dios. Temblando pero resuelta, Ester arriesgó la vida al acercarse al rey sin ser invitada. «Si perezco, perezco», declaró. Ester 4:16. El favor de Dios reposó sobre ella. Asuero extendió su cetro, perdonándole la vida. Con valentía y astucia, Ester expuso el plan de Amán, volviendo su complot genocida contra él. Amán fue ahorcado, Mardoqueo fue exaltado, y los judíos obtuvieron el derecho a defenderse. En todas las provincias de Persia prevalecieron, y su liberación se celebró como Purim, un testimonio de la fidelidad de Dios. En los dorados salones de Susa, Persia brilló como un salvador inesperado, con sus reyes paganos como agentes involuntarios de la voluntad divina. Desde el decreto de Ciro hasta la valentía de Ester, el imperio de Madai y Elam se convirtió en un conducto para la supervivencia de Israel. A medida que el templo se alzaba de nuevo en Jerusalén y las comunidades judías florecían, el legado redentor de Persia resplandecía con fuerza. Sin embargo, las palabras de los profetas persistían, insinuando un papel más oscuro en un futuro lejano, cuando el camino de Persia se encaminara hacia un ajuste de cuentas final y fatídico. Sombras de los últimos días en El resplandor de 1900. Las obras redentoras de Persia. Desde el decreto de Ciro hasta la valentía de Ester, el imperio de Madai y Elam se alzó como testimonio de la soberanía de Dios, imbuyendo de gracia a un mundo pagano. Sus ciudades, desde la grandeza de Susa
hasta las robustas fortalezas de Media, vibraban con el legado de la restauración de Israel. Sin embargo, con el paso de los siglos y el desvanecimiento de los imperios, las voces de los profetas proyectaron una sombra sobre el futuro de Persia. A través de Ezequiel, Dios reveló una visión escalofriante de los últimos días, en los que Persia, ahora Irán, resurgiría, no como salvadora, sino como participante en una guerra cataclísmica. Gog y Magog. La profecía de Ezequiel, registrada en los capítulos 38 y 39, describió una coalición de naciones que se alzaría contra un Israel restaurado. Persia, Etiopía y Fut estarán con ellos, declaró Dios, nombrando a la antigua tierra de Elam y Media como su primera aliada. Ezequiel 38:5. Esta alianza, liderada por Gog, un oscuro príncipe de Magog, quizás una potencia del norte, como Rusia, incluiría a Etiopía, Sudán, Fut, Libia y a otros de las antiguas regiones de Turquía. Juntos, descenderían como una tormenta sobre Israel, una nación que viviría en paz, con sus ejércitos tan vastos como una nube, cubriendo la tierra. Ezequiel 38:9. El papel de Persia en este drama del fin de los tiempos marca un cambio radical. La nación que una vez reconstruyó el templo de Jerusalén, ahora marcharía contra el pueblo de Dios, arrastrada por la ambición o la alianza a un conflicto previsto milenios atrás. La visión de Ezequiel no escatimó en detalles. El ataque provocaría la ira de Dios. Terremotos partirían la tierra, fuego llovería del cielo y la confusión enfrentaría a aliados. Ezequiel 38:19-21. Los campos quedarían sembrados de guerreros caídos, con sus armas quemadas durante 7 años, un sombrío monumento al juicio de Dios. Sin embargo, la historia de Persia no terminó en ruinas. Siglos antes, Jeremías había hablado del doble destino de Elam. El juicio destruiría su fuerza, pero en los últimos días restauraré la cautividad de Elam. Jeremías 49:39. Zacarías se hizo eco de esta esperanza, prediciendo que las naciones que una vez se opusieron a Jerusalén se volverían a adorar al Señor. Zacarías 14:16. ¿Podría Persia, tras su papel en la derrota de Gog, encontrar redención? Los profetas dejaron la puerta entreabierta, un susurro de gracia en medio de la justicia divina. Mientras el antiguo legado de Persia se desvanece a la sombra del Irán moderno, el mundo observa sus movimientos, alianzas, conflictos, ambiciones, y se pregunta si las palabras de Ezequiel son conmovedoras. El Dios que nombró a Ciro aún sostiene el hilo de la historia, guiando a las naciones hacia un ajuste de cuentas final. Persia, nacida de los hijos de Noé, el Redentor de Israel, se encuentra ahora en una encrucijada. Su papel en los oscuros, pero esperanzadores últimos días, anuncia un futuro donde el juicio y la misericordia colisionan, y el Rey de todas las naciones reinará. El escenario está listo, y el mundo espera el siguiente acto. Una luz en el exilio, la caída de Babilonia, resonó en todo el mundo antiguo. Sus murallas doradas ahora estaban en silencio bajo el dominio de Persia. Ciro, el rey predicho por los profetas, lideró un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, uniendo a medos y elamitas en una fuerza sin igual. Sin embargo, en este momento de triunfo, el papel de Persia trascendió la conquista. Guiada por la mano invisible de Dios, se convirtió en un faro de redención para un pueblo desgarrado por el exilio Israel. Las tribus de Madai y Elam, antes dispersas, ahora cumplían un propósito divino. Su imperio era escenario de milagros de gracia. Durante 70 años, los judíos habían llorado junto a los ríos de Babilonia, con su templo en ruinas y su patria en el recuerdo. Entonces, en un decreto que sacudió la historia, Ciro proclamó su libertad. Esdras 1:1.
no solo permitió su regreso a Jerusalén, sino que también financió la reconstrucción del templo, enviando líderes como Zorobabel, descendiente de David, y Josué, el sumo sacerdote, para restaurar lo perdido. Este acto, predicho por Isaías siglos antes, marcó a Persia como única entre las naciones, no como destructora de Israel, sino como su restauradora, un vehículo de la misericordia de Dios en un mundo de imperios. El papel de Persia como redentora no terminó con Ciro. Bajo el reinado de Asuero, en la opulenta capital de Susa, en lo profundo del corazón de Elam, ocurrió otro milagro. Una joven huérfana judía, Hadasa, conocida como Esther, surgió de la oscuridad para convertirse en reina. Su primo Mardoqueo, un humilde exiliado, descubrió un complot contra el rey y se ganó el favor del rey. Pero la oscuridad se cernía sobre él. Amán, un noble amalecita, impulsado por el orgullo y el odio, convenció a Asuero de decretar la aniquilación de todos los judíos. Esther 3:13. El vasto e inquebrantable imperio parecía estar a punto de aplastar al pueblo de Dios. Temblando pero resuelta, Esther arriesgó la vida al acercarse al rey, sin ser invitada. «Si perezco, perezco», declaró. Esther 4:16. El favor de Dios reposó sobre ella. Asuero extendió su cetro, perdonándole la vida. Con valentía y astucia, Esther expuso el plan de Amán, volviendo su complot genocida contra él. Amán fue ahorcado, Mardoqueo fue exaltado, y los judíos obtuvieron el derecho a defenderse. En todas las provincias de Persia prevalecieron, y su liberación se celebró como Purim, un testimonio de la fidelidad de Dios. En los dorados salones de Susa, Persia brilló como un salvador inesperado, con sus reyes paganos como agentes involuntarios de la voluntad divina. Desde el decreto de Ciro hasta la valentía de Esther, el imperio de Madai y Elam se convirtió en un conducto para la supervivencia de Israel. A medida que el templo se alzaba de nuevo en Jerusalén y las comunidades judías florecían, el legado redentor de Persia resplandecía con fuerza. Sin embargo, las palabras de los profetas persistían, insinuando un papel más oscuro en un futuro lejano, cuando el camino de Persia se encaminara hacia un ajuste de cuentas final y fatídico. Sombras de los últimos días en El resplandor de 1900. Las obras redentoras de Persia. Desde el decreto de Ciro hasta la valentía de Esther, el imperio de Madai y Elam se alzó como testimonio de la soberanía de Dios, imbuyendo de gracia a un mundo pagano. Sus ciudades, desde la grandeza de Susa hasta las robustas fortalezas de Media, vibraban con el legado de la restauración de Israel. Sin embargo, con el paso de los siglos y el desvanecimiento de los imperios, las voces de los profetas proyectaron una sombra sobre el futuro de Persia. A través de Ezequiel, Dios reveló una visión escalofriante de los últimos días, en los que Persia, ahora Irán, resurgiría, no como salvadora, sino como participante en una guerra cataclísmica. Gog y Magog. La profecía de Ezequiel, registrada en los capítulos 38 y 39, describió una coalición de naciones que se alzaría contra un Israel restaurado. Persia, Etiopía y Fut estarán con ellos, declaró Dios, nombrando a la antigua tierra de Elam y Media como su primera aliada. Ezequiel 38:5. Esta alianza, liderada por Gog, un oscuro príncipe de Magog, quizás una potencia del norte, como Rusia, incluiría a Etiopía, Sudán, Fut, Libia y a otros de las antiguas regiones de Turquía. Juntos, descenderían como una tormenta sobre Israel, una nación que viviría en paz, con sus ejércitos tan vastos como una nube, cubriendo la tierra. Ezequiel 38:9. El papel de Persia en este drama del fin de los tiempos marca un cambio radical. La nación que una vez reconstruyó el templo de Jerusalén, ahora marcharía contra el pueblo de Dios, arrastrada por la ambición o la alianza a un conflicto previsto milenios atrás.
La visión de Ezequiel no escatimó en detalles. El ataque provocaría la ira de Dios. Terremotos partirían la tierra, fuego llovería del cielo y la confusión enfrentaría a aliados. Ezequiel 38, 19, 21. Los campos quedarían sembrados de guerreros caídos, con sus armas quemadas durante 7 años, un sombrío monumento al juicio de Dios. Sin embargo, la historia de Persia no terminó en ruinas. Siglos antes, Jeremías había hablado del doble destino de Elam. El juicio destruiría su fuerza, pero en los últimos días restauraré la cautividad de Elam. Jeremías 49:39. Zacarías se hizo eco de esta esperanza, prediciendo que las naciones que una vez se opusieron a Jerusalén se volverían a adorar al Señor. Zacarías 14:16. ¿Podría Persia, tras su papel en la derrota de Gog, encontrar redención? Los profetas dejaron la puerta entreabierta, un susurro de gracia en medio de la justicia divina. Mientras el antiguo legado de Persia se desvanece a la sombra del Irán moderno, el mundo observa sus movimientos, alianzas, conflictos, ambiciones, y se pregunta si las palabras de Ezequiel son conmovedoras. El Dios que nombró a Ciro aún sostiene el hilo de la historia, guiando a las naciones hacia un ajuste de cuentas final. Persia, nacida de los hijos de Noé, el Redentor de Israel, se encuentra ahora en una encrucijada. Su papel en los oscuros, pero esperanzadores últimos días, anuncia un futuro donde el juicio y la misericordia colisionan, y el Rey de todas las naciones reinará. El escenario está listo, y el mundo espera el siguiente acto. Un ciclo de gracia y gloria a medida que la visión de Ezequiel sobre Gog y Magog se desvanecía en el horizonte profético. El papel de Persia en los últimos días se cernía como una nube de tormenta, cargada tanto de juicio como de la tenue promesa de redención. Desde las antiguas tribus de Madai y Elam hasta el imperio que liberó a Israel, la historia de Persia se entrelaza con la Biblia como un hilo conductor, reflejando la propia trayectoria de la humanidad, creada, caída, redimida, juzgada y restaurada. Las tierras que dieron origen a Ciro y Ester ahora palpitan en el corazón del Irán moderno. Sus acciones reflejan las antiguas palabras de los profetas, planteando preguntas sobre el lugar de la historia en el plan eterno de Dios. La narrativa comenzó en Génesis, con los hijos de Noé sembrando las semillas de las naciones. Los medos de Madai y las tribus de Elam, dispersos por escarpadas montañas y fértiles llanuras, dieron origen a Persia, una potencia moldeada por la voluntad divina. La victoria de Abraham sobre el rey de Elam insinuó la protección de Dios, mientras que Isaías y Jeremías predijeron el doble papel de Persia, destructor de Babilonia y restaurador de Israel. Las visiones de Daniel revelaron su ascenso como un imperio de armas de plata que derrocó al oro de Babilonia. Ciro, nombrado antes de su nacimiento, reconstruyó el templo de Jerusalén, y Ester, una reina huérfana, frustró el genocidio, consolidando el legado de Persia como vehículo de gracia. Sin embargo, la profecía de Ezequiel presenta a Persia en un papel más oscuro, aliada con Gog contra Israel en los últimos días. La ira de Dios caerá, pero la promesa de Jeremías permanece. Elam aún puede ser restaurado. Zacarías visualiza naciones, quizás incluso Irán, adorando en Jerusalén. Zacarías 14:16. Este ciclo, creación, redención, rebelión, juicio y restauración, refleja el arco de la humanidad. Persia, antaño redentora, puede caer, pero la misericordia de Dios deja espacio para la renovación, una esperanza entretejida en la trama de su plan. Hoy, los titulares de Irán, conflictos, alianzas, ambiciones, resuenan con estas antiguas palabras. ¿Estamos presenciando los movimientos de la coalición de Ezequiel? La Biblia no ofrece fechas, solo señales que incitan al discernimiento.
El recorrido de Persia desde Génesis hasta Apocalipsis refleja la soberanía de Dios sobre las naciones. Él apoyó a Israel en el exilio, pero podría oponerse a ella al final. Sin embargo, el Dios que guió a Ciro y perdonó al pueblo de Esther sostiene el futuro de Irán, equilibrando la justicia con la gracia. El destino bíblico de Irán es tanto una advertencia como una promesa. Los imperios que desafían a Dios enfrentan juicio, pero su corazón anhela restauración. Mientras el mundo observa los movimientos de Irán, las Escrituras nos llaman a mirar más allá de los titulares, hacia un rey que atraerá a todas las naciones a Jerusalén. La historia de Persia, como la nuestra, no termina en ruina, sino en adoración bajo el reinado del Señor Todopoderoso. Desde el diluvio de Noé hasta la trompeta final, la trayectoria de Irán traza un arco divino que nos invita a reflexionar. ¿Dónde nos encontramos en esta historia que se desarrolla? Un capítulo adicional. Patibustaes Egindo. Explorar un nuevo aspecto del papel bíblico de Irán, como su influencia cultural en tiempos bíblicos o las implicaciones modernas de la profecía. Una revisión o ampliación de uno de los capítulos existentes. Peimeino. Einto. Añadir más detalles o ajustar el tono. Una nueva dirección. P-ej. Un tema bíblico diferente o una continuación centrada en otra nación o profecía. Una tarea diferente. P-ej. Analizar contenido relacionado de X o de la web, o generar algo diferente a partir de la transcripción original de YouTube. Para mantener la misma estructura, propongo un nuevo capítulo que conecte la narrativa con el contexto moderno, explorando cómo el papel actual de Irán puede alinearse con la profecía bíblica, manteniendo la extensión de 500 palabras, las transiciones fluidas y una narrativa fluida en inglés. Si prefiere un enfoque diferente, por favor, hágamelo saber. Aquí está el capítulo propuesto. Capítulo 7. Ecos en el presente a medida que la saga bíblica de Persia, desde los hijos de Noé hasta la visión de Ezequiel del fin de los tiempos, se desarrolla a lo largo de milenios. Su antiguo legado late ahora en el corazón del Irán moderno. Las llanuras de Elam y las montañas de Media han dado paso a ciudades y carreteras, pero los ecos de la profecía persisten en los titulares de hoy. Las alianzas de Irán, sus ambiciones nucleares y las tensiones con Israel plantean preguntas. ¿Está la nación que una vez se llamó Persia asumiendo el papel predicho por Ezequiel? ¿O su camino aún encierra la promesa de redención susurrada por Jeremías? La narrativa bíblica nos invita a ver a Irán no como un mero actor en la geopolítica, sino como una pieza del rompecabezas eterno de Dios. En la visión de Ezequiel, Persia se une a una coalición contra Israel, una profecía que nos resulta inquietantemente familiar. Los vínculos de Irán con naciones como Rusia, sus aliados en Oriente Medio y su retórica contra Israel reflejan la tormenta descrita por Ezequiel. Las publicaciones en X están plagadas de especulaciones. Algunas citan los programas de misiles iraníes como señales del auge de Gog. Sin embargo, la Biblia no ofrece plazos, solo patrones, y advierte contra las conclusiones precipitadas. El Dios que designó a Ciro antes de su nacimiento aún mueve a las naciones con precisión, y el papel de Irán sigue siendo fluido, moldeado por decisiones aún por venir. La promesa de Jeremías de la restauración de Elam añade complejidad. ¿Podría Irán, tras el juicio, recurrir a la adoración imaginada por Zacarías? La historia bíblica muestra a Dios utilizando instrumentos improbables, reyes paganos, reinas huérfanas, para sus propósitos. Hoy el pueblo iraní, a diferencia de sus líderes, posee una rica herencia. Sus voces a menudo son silenciadas, pero vibrantes. Algunos usuarios de X señalan las pequeñas pero crecientes iglesias, clandestinas de Irán como destellos de esperanza. ¿Son las semillas de la restauración predicha por Jeremías
o meros susurros en una tierra turbulenta. Una perspectiva bíblica transforma nuestra visión del presente de Irán. No es solo una nación que acapara titulares, sino un hilo en un tapiz divino tejido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Su pasado como redentor de Israel bajo Ciro y Ester contrasta con su potencial como adversario, pero la misericordia de Dios perdura. Las Escrituras nos retan a mirar más allá de la política, a orar por las naciones atrapadas en el peso de la profecía. El futuro de Irán, como el de la humanidad, se tambalea entre el juicio y la gracia. Mientras el mundo observa el próximo paso de Irán, la Biblia nos llama al discernimiento. ¿Nos estamos acercando a la tormenta de Ezequiel o está Dios preparando otro Ciro? La historia de Persia nos recuerda que la historia se pliega a la voluntad divina, no a los planes humanos. Desde las tribus de Madai hasta el Irán actual, la narración se inclina hacia un día en el que todas las naciones, tal vez incluso esta antigua tierra, se inclinarán ante el rey en Jerusalén, cumpliendo una promesa más antigua que el tiempo mismo. Un ciclo de gracia y gloria a medida que la visión de Ezequiel sobre Gog y Magog se desvanecía en el horizonte profético. El papel de Persia en los últimos días se cernía como una nube de tormenta, cargada tanto de juicio como de la tenue promesa de redención. Desde las antiguas tribus de Madai y Elam hasta el imperio que liberó a Israel, la historia de Persia se entrelaza con la Biblia como un hilo conductor, reflejando la propia trayectoria de la humanidad, creada, caída, redimida, juzgada y restaurada. Las tierras que dieron origen a Ciro y Ester ahora palpitan en el corazón del Irán moderno. Sus acciones reflejan las antiguas palabras de los profetas, planteando preguntas sobre el lugar de la historia en el plan eterno de Dios. La narrativa comenzó en Génesis, con los hijos de Noé sembrando las semillas de las naciones. Los medos de Madai y las tribus de Elam, dispersos por escarpadas montañas y fértiles llanuras, dieron origen a Persia, una potencia moldeada por la voluntad divina. La victoria de Abraham sobre el rey de Elam insinuó la protección de Dios, mientras que Isaías y Jeremías predijeron el doble papel de Persia, destructor de Babilonia y restaurador de Israel. Las visiones de Daniel revelaron su ascenso como un imperio de armas de plata que derrocó al oro de Babilonia. Ciro, nombrado antes de su nacimiento, reconstruyó el templo de Jerusalén, y Ester, una reina huérfana, frustró el genocidio, consolidando el legado de Persia como vehículo de gracia. Sin embargo, la profecía de Ezequiel presenta a Persia en un papel más oscuro, aliada con Gog contra Israel en los últimos días. La ira de Dios caerá, pero la promesa de Jeremías permanece. Elam aún puede ser restaurado. Zacarías visualiza naciones, quizás incluso Irán, adorando en Jerusalén, Zacarías 14:16. Este ciclo, creación, redención, rebelión, juicio y restauración, refleja el arco de la humanidad. Persia, antaño redentora, puede caer, pero la misericordia de Dios deja espacio para la renovación, una esperanza entretejida en la trama de su plan. Hoy, los titulares de Irán, conflictos, alianzas, ambiciones, resuenan con estas antiguas palabras. ¿Estamos presenciando los movimientos de la coalición de Ezequiel? La Biblia no ofrece fechas, solo señales que incitan al discernimiento. El recorrido de Persia desde Génesis hasta Apocalipsis refleja la soberanía de Dios sobre las naciones. Él apoyó a Israel en el exilio, pero podría oponerse a ella al final. Sin embargo, el Dios que guió a Ciro y perdonó al pueblo de Ester sostiene el futuro de Irán, equilibrando la justicia con la gracia. El destino bíblico de Irán es tanto una advertencia como una promesa. Los imperios que desafían a Dios enfrentan juicio, pero su corazón anhela restauración.
Mientras el mundo observa los movimientos de Irán, las Escrituras nos llaman a mirar más allá de los titulares, hacia un rey que atraerá a todas las naciones a Jerusalén. La historia de Persia, como la nuestra, no termina en ruina, sino en adoración bajo el reinado del Señor Todopoderoso. Desde el diluvio de Noé hasta la trompeta final, la trayectoria de Irán traza un arco divino que nos invita a reflexionar. ¿Dónde nos encontramos en esta historia que se desarrolla? Un capítulo adicional. Patibustaes Ejindo. Explorar un nuevo aspecto del papel bíblico de Irán, como su influencia cultural en tiempos bíblicos o las implicaciones modernas de la profecía. Una revisión o ampliación de uno de los capítulos existentes. Peimeino, Einto, añadir más detalles o ajustar el tono. Una nueva dirección, P-Ej, un tema bíblico diferente o una continuación centrada en otra nación o profecía. Una tarea diferente, P-Ej, analizar contenido relacionado de X o de la web, o generar algo diferente a partir de la transcripción original de YouTube. Para mantener la misma estructura, propongo un nuevo capítulo que conecte la narrativa con el contexto moderno, explorando cómo el papel actual de Irán puede alinearse con la profecía bíblica, manteniendo la extensión de 500 palabras, las transiciones fluidas y una narrativa fluida en inglés. Si prefiere un enfoque diferente, por favor, hágamelo saber. Aquí está el capítulo propuesto. Capítulo 7. Ecos en el presente a medida que la saga bíblica de Persia, desde los hijos de Noé hasta la visión de Ezequiel del fin de los tiempos, se desarrolla a lo largo de milenios. Su antiguo legado late ahora en el corazón del Irán moderno. Las llanuras de Elam y las montañas de Media han dado paso a ciudades y carreteras, pero los ecos de la profecía persisten en los titulares de hoy. Las alianzas de Irán, sus ambiciones nucleares y las tensiones con Israel plantean preguntas. ¿Está la nación que una vez se llamó Persia asumiendo el papel predicho por Ezequiel? ¿O su camino aún encierra la promesa de redención susurrada por Jeremías? La narrativa bíblica nos invita a ver a Irán no como un mero actor en la geopolítica, sino como una pieza del rompecabezas eterno de Dios. En la visión de Ezequiel, Persia se une a una coalición contra Israel, una profecía que nos resulta inquietantemente familiar. Los vínculos de Irán con naciones como Rusia, sus aliados en Oriente Medio y su retórica contra Israel reflejan la tormenta descrita por Ezequiel. Las publicaciones en X están plagadas de especulaciones. Algunas citan los programas de misiles iraníes como señales del auge de Gog. Sin embargo, la Biblia no ofrece plazos, solo patrones, y advierte contra las conclusiones precipitadas. El Dios que designó a Ciro antes de su nacimiento aún mueve a las naciones con precisión, y el papel de Irán sigue siendo fluido, moldeado por decisiones aún por venir. La promesa de Jeremías de la restauración de Elam añade complejidad. ¿Podría Irán, tras el juicio, recurrir a la adoración imaginada por Zacarías? La historia bíblica muestra a Dios utilizando instrumentos improbables, reyes paganos, reinas huérfanas, para sus propósitos. Hoy el pueblo iraní, a diferencia de sus líderes, posee una rica herencia. Sus voces a menudo son silenciadas, pero vibrantes. Algunos usuarios de X señalan las pequeñas pero crecientes iglesias, clandestinas de Irán como destellos de esperanza. ¿Son las semillas de la restauración predicha por Jeremías o meros susurros en una tierra turbulenta? Una perspectiva bíblica transforma nuestra visión del presente de Irán. No es solo una nación que acapara titulares, sino un hilo en un tapiz divino tejido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Su pasado como redentor de Israel bajo Ciro y Ester contrasta con su potencial como adversario, pero la misericordia de Dios perdura. Las Escrituras nos retan a mirar más allá de la política, a orar por las naciones atrapadas en el peso de la profecía. El futuro de Irán
como el de la humanidad, se tambalea entre el juicio y la gracia. Mientras el mundo observa el próximo paso de Irán, la Biblia nos llama al discernimiento. ¿Nos estamos acercando a la tormenta de Ezequiel o está Dios preparando otro Ciro? La historia de Persia nos recuerda que la historia se pliega a la voluntad divina, no a los planes humanos. Desde las tribus de Madai hasta el Irán actual, la narración se inclina hacia un día en el que todas las naciones, tal vez incluso esta antigua tierra, se inclinarán ante el rey en Jerusalén, cumpliendo una promesa más antigua que el tiempo mismo.